Ya regresamos nuevamente a este programa desde el Congreso, tocando el tema de Michoacán. Diputado Romero Valencia, nos gustaría saber su postura en cuanto a cuál es el camino que propone el Ejecutivo para llegar a negociaciones de paz en este estado. Bueno, primero que nada, yo quisiera manifestar muy respetuosamente mi desacuerdo con algunas opiniones aquí vertidas. Me parece que el comisionado para Michoacán no es un procónsul, me parece que no se está atentando contra la autonomía ni la soberanía del estado de Michoacán. El artículo 21 constitucional es muy claro y textualmente dice que el Ministerio Público y los cuerpos policíacos de los 3 órdenes de gobierno deberán coordinarse para garantizar la seguridad pública. Exactamente eso es lo que se está haciendo en Michoacán. Lastimosa y tristemente, por una situación de mezquindad política en la administración calderonista pasada y la administración del exgobernador Leonel Godoy, no se dio ese trabajo en equipo, esa coordinación y ese vínculo, esa comunicación que nos permitiera salir adelante. Igualmente, deseo manifestar muy claramente que mi postura es en el sentido de que la ley está por encima de cualquier otra circunstancia y los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley. Las guardias comunitarias, los grupos de autodefensa están siendo invitados hoy a desarmarse, a reintegrarse a sus actividades productivas o a integrar cuerpos policíacos. Por encima de todo, lo que hoy Michoacán requiere es que se restaure el Estado de Derecho y regrese el imperio de la ley. Diputado Cantú, ¿qué pasa con el trabajador que fue obligado a dejar sus armas en estos grupos de autodefensa? ¿Considera usted que puede haber represalias en contra de él por parte de los grupos del crimen organizado? Sí, yo creo que es una postura autoritaria y antidemocrática querer de la noche a la mañana desarmar a los grupos de autodefensa, porque ellos están actuando en base a una necesidad de defensa de su vida, de su patrimonio, de sus familias. Y ver la ley como lo máximo, sin entender que la ley debe ser producto de las necesidades del pueblo y que democracia quiere decir el poder del pueblo, entonces es creer en un régimen autoritario donde el gobierno no es el que emana de las decisiones del pueblo, donde la ley impone situaciones contrarias a los intereses del pueblo. Entonces, yo creo que el gobierno de Peña Nieto está equivocado en ese sentido. Debería aprender del gobierno de Benito Juárez, del gobierno del general Lázaro Cárdenas, que cuando el reparto agrario surgieron grupos también paramilitares de los terratenientes y lo que hizo el general Lázaro Cárdenas, el gobierno de él, fue organizar las guardias rurales, que son unas especies de grupos de autodefensa. Y a través de ellos lograron consolidar el reparto agrario en México y evitar que los grupos paramilitares de los terratenientes de aquel entonces siguieran usufructuando la acumulación de riqueza en sus territorios o que los campesinos no regresaran la tierra que se les restituía una vez que se les había quitado. Entonces, lo que debe hacer el gobierno ahorita es ver la necesidad de la gente, los legisladores legislar de acuerdo a sus necesidades. Si se requiere la participación de la gente de manera colectiva en su autodefensa, debemos de legitimar eso mediante leyes, aprobando la iniciativa que presenta el Movimiento Ciudadano, para que estos grupos actúen conforme a la ley y que no sea un pretexto para beneficiar a los grupos del crimen organizado, queriendo desarmar a los grupos de autodefensa.
Diputado Esquivel, ¿cuál es la diferencia entre los grupos de autodefensa y las guardias comunitarias? Creo que es muy sencillo entender. Las guardias comunitarias se dedican a la seguridad de su comunidad, de su municipio. Si es una guardia municipal, bueno, pues no salen de su jurisdicción. Los otros grupos yo creo que están violando también la propia Constitución, el artículo 115, de que el municipio libre y autónomo, y llegan irrumpiendo a los municipios, pero ya aquí lo comentaron algunos diputados, otros compañeros, hay un origen. Es la necesidad de organizarse. Bueno, pues la situación que vive Michoacán, la extorsión, los secuestros, los asesinatos, pues obligó a la sociedad a organizarse. La falta de oportunidades para la sociedad, el que no tengamos, por ejemplo, municipios que son 100% turísticos, ahora que no tenemos ninguna visita, que los productos artesanales no se venden, la gente está desesperada. No encuentra ahora sí una alternativa para poder resolver las necesidades más ingentes. Pero yo creo que esa es la diferencia que yo percibo en cuanto a un grupo y otro. Diputado Kamal, el año pasado su partido presentó ante el Pleno un punto de acuerdo de urgente resolución. Presentamos el punto de acuerdo en marzo del año pasado, donde hacemos un exhorto a las autoridades de los estados que ya presentan o presentaban ya indicios de que se vaya agravando el problema, como son Michoacán, Oaxaca, Guerrero y otros, para que se exhorte a los grupos a deponer las armas. Pero no es suficiente con eso, también dijimos a tiempo que el Estado tiene que ejercer las facultades que le corresponden en esa materia, garantizar la seguridad y el Estado de Derecho para que la población pueda vivir en paz y desarrollarse como debe de ser. En diciembre, en las sesiones plenarias, también volvimos a tocar el tema para mencionar que era necesario unir los esfuerzos de todos los niveles para garantizar la paz social en Michoacán, pero también para garantizar que los niños puedan acudir a la escuela, porque es un tema grave esa parte, porque además de todos los ámbitos que han sido afectados, la seguridad, la vida, el trabajo, el transporte, la comunicación, también a los niños se les ha afectado en su derecho que tienen de recibir educación. Eso es un tema también que le sube el nivel de complejidad al problema. Entonces, el Partido Nueva Alianza tiene abierta su agenda social para conocer los problemas y poder impulsar ideas, iniciativas, puntos de acuerdo, para que juntos sumemos el esfuerzo y busquemos soluciones adecuadas. Muchas gracias, diputado. Diputado Ernesto Núñez Aguilar, nos gustaría saber cómo afecta este conflicto la economía del Estado. ¿Considera usted que incrementará el precio o afectará de alguna manera el precio de los productos que ahí se cultivan con mayor facilidad, como el limón y el aguacate? Bueno, primero, creo que lo que se ha afectado a la economía del Estado es porque no hay turismo, ya no hay desarrollo, repetimos lo que se ha dicho aquí, porque es una zona que ha quedado completamente olvidada, es completamente marginada. Pero repito, hoy con las acciones que se están haciendo entre coordinación del gobierno federal y el gobierno del Estado, creo que esto es lo que nos va a permitir recomponer el tejido social y ver el desarrollo otra vez para Michoacán. Los apoyos que se acaban de anunciar ayer con la visita del secretario de Economía, la visita que habrá de la Secretaria de Desarrollo Social de mañana, las constantes visitas de los diferentes secretarios del gobierno federal, son 12, más de 12 secretarios y subsecretarios que han visitado el Estado, anunciando todos ellos programas de desarrollo para la entidad. Creo que eso es lo que nos va a permitir recuperar el desarrollo del Estado. Sin duda alguna, nos hemos visto muy afectados por estas olas de violencia, no hay turismo actualmente, no hay empresas que quieran invertir al Estado, pero en el momento que garanticemos la seguridad pública, yo creo que la gente va a volver a recobrar la confianza en Michoacán, que además es un estado de los más productivos del país. Y nada más también haciendo énfasis en lo que comentaba el diputado Salvador Romero, sí creo que es importante que hoy todos los partidos políticos, sin camisas, participemos, coadyuvemos con esta estrategia, porque nada abona que por un lado, digamos, primero se escuchaba el reclamo de algunos partidos políticos diciendo que el gobierno federal no ayudaba a Michoacán,
que dónde estaba el presidente de la República. Y hoy que nos está ayudando, hoy que está en las acciones del gobierno federal y que lo vemos en todas las declaraciones del presidente de la República, lo vemos en todas las acciones día con día, hoy quieran decir que ya se están pisoteando los derechos de los michoacanos, que ya se tiene nada más un gobernador emblemático. Yo creo que eso no le ayuda. Esto que está pasando en Michoacán es lo que tuvo que haber pasado hace muchos años, esta coordinación que se está dando de a de veras. Eso tuvo que haber pasado entre el exgobernador Godoy, el presidente de la República, expresidente Calderón, y que además era michoacano, pero que por egos personales y por vanidades no actuaron en entidad, y esto es lo que permitió que crecieran de esta manera estos grupos. Entonces, hoy tenemos que apostarle esta estrategia, tenemos que arroparla, repito, todos los actores políticos, quienes somos de Michoacán sabemos que se va por buen término y que no podemos estar criticando estas acciones. Entonces, ojalá contemos con el respaldo de todos, porque además creo que se está haciendo de manera muy oportuna. Y algo también que hay que hacer énfasis, el gobernador Fausto Vallejo pidió esta ayuda de manera muy expresa, no es de que el gobierno federal haya dicho va un comisionado y nos vemos gobierno del estado, no, es a petición expresa del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y que incluso algunos diputados de esta legislatura hemos subido exhortos al gobierno federal desde esta tribuna para que a Michoacán se nos vea como un estado con características especiales y hoy eso es lo que está pasando con este actuar del gobierno federal. Gracias, diputado. Diputado Mejía Verdeja, nos gustaría saber, ¿hay algún riesgo de que esta problemática se extienda como un virus a otros estados de la República? ¿Cuáles serían las consecuencias si esto llegara a ocurrir? Bueno, el problema de Michoacán es el caso más extremo, pero evidentemente que hay esta problemática prácticamente en todo el país. Evidentemente están los casos de Guerrero, de Hidalgo, del Estado de México, pero también en el norte, con Tamaulipas, en la comarca lagunera, es decir, el país vive graves conflictos en materia de gobernabilidad, de polarización social y de inseguridad pública, y nosotros creemos que una estrategia integral tiene que ir por el respeto al federalismo. Nosotros propusimos en la permanente, hace una sesión, que se creara una comisión de legisladores, una comisión plural, que coadyuvara para una revisión integral del tema, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, evidentemente desde el punto de vista de seguridad pública, porque creemos que en este esfuerzo no solamente tiene que intervenir el Ejecutivo Federal, sino también el Poder Legislativo. Sin embargo, desafortunadamente fue rechazada por la mayoría en la comisión permanente, fundamentalmente por el PRI y sus aliados, el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PT, votamos a favor, porque creemos que en el caso de Michoacán podría darse lo que pasó en Chiapas, una comisión de concordia, de pacificación, de gobernabilidad, porque aunque aquí no vivimos propiamente un alzamiento, como fue en el caso de Chiapas, sí hay un problema grave de gobernabilidad, hay un problema de polarización y hay un problema de delincuencia. Nosotros somos escépticos en el caso de Alfredo Castillo, no hay nada en su biografía que lo avale, fue el procurador que vio el caso Paulet y pues ya sabemos lo que pasó. Tuvo a su cargo la investigación de la torre de Pemex que explotó, tampoco vimos resultados. En el caso de Profeco, pues empezamos el año con alzas de precios y Profeco fue totalmente omisa. Entonces nosotros no creemos que la solución esté en un hombre providencial, creemos que tiene que ser un esfuerzo que respete la soberanía, que sí intervenga el Ejecutivo, pero que también participe el Legislativo en este esfuerzo. Gracias, diputado. Nos vamos nuevamente a un corte comercial y al regreso, las crónicas del periodista Miguel Reyes Razo. Ya regresamos.